Gloria a Dios. Pues, qué bueno que estamos aquí. Que no nos detuvo el agua, ¿verdad? Es una bendición que haya agua, que esté fresco, porque el calor no nos gusta casi, ¿verdad? Pero está fresco hoy, está sabrosa la nochecita. Gloria a Dios. Pues esta nochecita vamos a empezar viendo aquí en la palabra de Dios acerca de cuidado con los disfraces. Quiero decirle que en el mundo que estamos hay muchos que se disfrazan. Hay algunos que se disfrazan porque no quieren que los reconozcan. No quieren que sepan quién son ellos o buscan la manera de hacer daño. Y por eso es que se disfrazan. Se ponen un disfraz para que no lo reconozcan. Se ve mucho en aquellos que son delincuentes, que para que no los reconozcan ellos se ponen ¿cómo se llama? Una máscara o un pasamontaña para que no lo reconozcan. Y uno debe tener mucho cuidado con los disfraces, no con ese tipo de disfraces, pero hay también quien se disfraza dentro de lo espiritual, dentro de el cristianismo, se disfrazan y eso es lo que trae mucho prejuicio en el pueblo de Dios. Y en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos finales, se ve con más frecuencia eso. Porque hay quienes se disfrazan nomás para andar haciendo fechorías. Viene el tiempo cuando este pueblo y otros más en Brasil también, ¿cómo se disfraza la gente en esa fiesta que ellos hacen del mentado Halloween? Pues es una fiesta satánica esa. Por eso es que se disfrazan de tantas cosas que no son buenas. Pero vamos aquí a ver en la palabra de Dios nosotros lo que la palabra nos enseña a nosotros para saber con claridad quién es y quién no es. Porque como sabemos quién es, nosotros no nos dejamos engañar fácilmente. O reconocemos a aquella persona que es o que no es. La reconocemos. Vamos a buscar en 2 Corintios capítulo 11. Y vamos a empezar el capítulo 10, versículo 17, 18 y ya seguimos el 11. Capítulo 10, versículo 17, 18 y seguimos con el 11. Porque ahí termina el capítulo 10. Amén. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Gloria a Dios. Me gusta verlos sonriendo. Porque
Pues la palabra nos habla al corazón. Dice aquí, vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole al Señor entendimiento, para que todo lo que decimos aquí se pueda entender, no solamente a los que estamos aquí, sino también a los que ven por medio de los medios de comunicación. Los que ven después de que nosotros vemos aquí, ven en su casa o ven en otras partes hasta donde llegue estos medios. Amén. Vamos a pedirle al Señor sabiduría y entendimiento para lo que vamos a leer, podamos entenderlo con claridad. Padre poderoso, yo te doy gracias por este momento tan precioso que tú nos das. Te pedimos, Señor, sabiduría y te pedimos también, Señor Dios Todopoderoso, que nos abras el entendimiento. Que podamos entender con claridad todo lo que tú nos hablas a través de tu palabra, para que también nosotros podamos tener cuidado con los disfraces. Que no nos engañen, que no por falta de conocimiento nosotros no conozcamos qué es lo que tenemos enfrente. Ayúdanos, Señor, a entender con claridad tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Dice aquí, mas el que se gloriese ¿en quién? El que se gloriese en el Señor. En Él nosotros nos podemos gloriar. Se nos permite gloriarnos en el Señor. El que se gloría, que no se gloríe en Él, que no se gloríe en otros, que se gloríe en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Dice, más el que se gloriese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al cual Dios alaba. Aquel al cual Dios alaba. No es aprobado, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Hay quienes se alaban a sí mismos. Hay quienes cometen ese error de gloriarse a sí mismo, pensar que ellos son la gran cosa, pero no es lo que ellos dicen, porque la palabra nos enseña claramente porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Qué bonito cuando Dios alaba a una persona, cuando Dios dice, este es mi hijo o esta es mi hija. Qué bonito es cuando Él alaba a sus siervos o a sus siervas, pero que sus siervos y sus siervas no se alaben a sí mismos. No nos está permitido a nosotros alabarnos a sí mismos. No está permitido. Vamos a seguir en el 11. Dice aquí el apóstol Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Y él mismo se contesta, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como
una virgen pura a Cristo. Él no cela, dice, o celo, porque o celo, con celo ¿de quién? Con celo de Dios, con celo de Dios. Pues usted es desposado con un solo esposo. Con un solo esposo. ¿Para qué? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así dice la palabra, que somos presentados como una virgen pura a Cristo. Porque Él es el Señor de la iglesia. Y estamos reconociendo quién es, para cuando lleguemos al que no es, primeramente reconozcamos al que es. Amén. Porque si no reconocemos al que es, ¿cómo podemos reconocer al que no es? Necesitamos reconocer al que es. Y Él es el Señor. Él es el Señor de nuestra vida, para presentaros como una virgen pura al Señor. Somos presentados nosotros al Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Pero temo, dice Pablo aquí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este era el temor que había en Pablo, y lo declara, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, allí el diablo usó un disfraz, siendo él un querubín, siendo él un ángel, se disfrazó ¿de qué? De una serpiente. Se disfrazó de una serpiente. Y recordamos que la serpiente era astuta. Era astuta la serpiente. Está reconocida la serpiente como un animal astuto. Una serpiente agarra una presa y no la deja ir. La atrapa nomás con la mirada. La duerme. Yo no sé si alguna vez no ha tenido esa experiencia, pero yo sí la he tenido. Yo he estado en lugares en donde hay serpientes, hay animales grandes. Y he visto cómo los animales están dormidos arriba, aunque estén en los árboles, están dormidos esperando nomás que le caigan en el hocico al animal. Y yo viendo el animal que está arriba, dormido, ando pisando acá el rollonón de animal que está abajo. Ellos no persiguen sus presas, nomás las ven. Les ponen sus ojos y las atrapan. Y aquí Pablo nos dice claramente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A usted y a mí, como creyentes, nos conviene ser fieles a Cristo. Sinceros y fieles a Cristo. Cuando nosotros somos sinceros y fieles a Cristo, vamos bien, hermanos. Fieles a Cristo, sinceros y fieles a Cristo.
Y es lo que aquí nos muestra el apóstol. Él es el verdadero, Cristo es el verdadero, a quien nosotros le debemos ser sinceros y le debemos ser fieles. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo toleráis. En este mundo hay muchos Jesuses, sin duda, usted ha oído de muchos Jesuses. Así como el Señor Jesús nos habla que hay muchos falsos Cristos. Hay falsos Cristos y hay falsos profetas. Y un falso se disfraza como un verdadero. Se presenta como un verdadero y engaña a aquellos que no conocen a Jesús, al verdadero, a Jesucristo. Los engaña fácilmente porque no conocen a Jesucristo. Pero conociendo a Jesucristo, nosotros le somos fieles a Él. Como una esposa le es fiel a su marido, comparado. Como una esposa le es fiel a su marido, nosotros le somos fieles ¿a quién? A Cristo. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro marido, hablando espiritualmente. Amén. Aunque somos hombres, pero cuando hablamos de la iglesia, se compone de hombres y mujeres. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues vamos a seguir. Pero si vienen predicando otra cosa, y si pienso, estamos en el 5, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Quiero decirle que aquí Pablo está usando la ironía. Es una de las figuras que encontramos dentro de la homilética o de la hermenéutica, perdón. Estás usando la palabra irónicamente al decir grandes, siendo que no eran tales, porque enseguida nos declara que no son. Son disfrazados. Se disfrazan como grandes. Recuerde que no está en gloriarse la persona, sino en que Dios lo alabe. Vamos a seguir viendo. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, dice Pablo. En todo y por todos os lo hemos demostrado. Porque yo pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos os he predicado el evangelio de Dios de balde. Él dice, he predicado el evangelio de Dios de balde. O sea que no les estaba cobrando por predicar el evangelio. Y no tenía por qué cobrarles tampoco.
¿Por qué? Porque lo que uno recibe de gracia lo da de gracia, ¿sí o no? Pero ya cuando hay una manera diferente, que comienzan a cobrar por todo lo que hacen, pues ya se están yendo por otro lado. No están siguiendo lo que el Señor dijo, que diéramos de gracia lo que de gracia recibimos. Si recibimos el Evangelio de gracia, pues hay que darlo de gracia. ¿Sí o no? Así es que la predicación, aunque siempre todos aquellos apóstoles que predicaron el Evangelio, Jesús dijo que eran dignos de su salario. Y es precisamente, o de su comida, para que mejor me entienda. Y había quienes suplían esas necesidades. Luego lo vemos enseguida. Vamos a ver el 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Ve usted cómo había hermanos que apoyaban a Pablo. Los que vinieron de Macedonia traían ayuda para él. Pero él no estaba ahí en ese lugar donde estaba predicando en Corintios, no estaba ahí cobrando por estar predicando en ese lugar o recibiendo un salario por estar predicando en ese lugar, sino que los que vinieron de Macedonia fueron los que trajeron el apoyo para él. Pero vamos a seguir viendo. Estamos en el 10, ¿verdad? Por la verdad de Cristo, que está en mí, que no me impediréis esta mi gloria en las regiones de Acaya, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Dios lo sabe que los amaba, pero Él no quería que por la verdad de Cristo la gloria que Él tenía al predicar allí no se le impidiese. Entonces aquí nos sigue hablando y diciendo, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Fíjese, todavía Pablo dice para que sean hallados semejantes a nosotros. La palabra semejante es parecido, pero aquí ya los desenmascara. En el versículo que sigue, ya los desenmascara. ¿Qué son ellos? Falsos. Estos de los que viene hablando son falsos. Son falsos, dice aquí. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan. Aquí viene la palabra, se disfrazan. ¿Cómo se disfrazan? Fíjense bien, se disfrazan y cuando uno no alcanza a entenderlo, pues lo confunde. Dice, como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estoy más adelante, ¿verdad? Son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el versículo 14, que es de donde tomamos la palabra, dice lo siguiente: y no os maravilléis, dice el verso 14, no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuántas veces lo hemos tenido enfrente de nosotros? Disfrazado, y nosotros, cuando no alcanzamos a entenderlo, pensamos que está bien, pero no está bien. Lo que tenemos delante de nosotros es un disfraz. Un disfraz. Y aquí Pablo está advirtiendo a los corintios para que se den cuenta cómo es que se disfraza Satanás, y disfraza a sus apóstoles. Por eso dice en el verso, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. La ventaja de un creyente, hermanos, es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando alguien se nos presenta así, inmediatamente hay un choque entre su espíritu y el de nosotros. Hay algo que se opone. No hay un acuerdo. Yo recuerdo cuántas veces he estado con personas que se disfrazadas, inmediatamente hay un alto. No tenemos comunión, no estamos de acuerdo. Yo puedo ver su hipocresía con la cual se están manejando. Y eso es lo que tenía el Señor. Siempre veía la hipocresía de los religiosos cuando se le acercaban. También cuando un demonio se manifestaba, inmediatamente se daba cuenta y lo echaba fuera. ¿Sí o no? Se disfraza de diferentes maneras. ¿Cómo se disfrazó en aquel gadareno que tenía mucha fuerza? Que vino contra el Señor queriendo hacerle daño, pero cuando el Señor lo vio, lo hizo libre. ¿Cómo vino? En aquellos que se encontraban endemoniados, disfrazados de ellos. Pero cuando uno sabe qué es lo que tiene uno enfrente, sabe contra quién está luchando. Amén. Entonces vamos aquí claramente. Así que no es extraña si también sus ministros se disfrazan
como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Algo que el Señor nos dijo aquí acerca de las obras o lo que ellos hacen. Usted de esa manera también puede conocer si es verdadero o es falso. Pero primeramente conocemos al Señor. ¿Qué es lo que Él nos dice? ¿Y qué es lo que ellos hacen? Tenemos aquí en la Escritura, en el libro de Gálatas capítulo 5, dice que conforme a sus obras. Es lo que acabamos de leer aquí en el verso 11, capítulo 11, verso 14. Cuyo fin será conforme a sus obras. Usted puede ver qué es lo que ellos están obrando, qué es lo que ellos están haciendo. Y aquí nosotros tenemos una explicación clara del mismo apóstol San Pablo en cuanto a las obras. En el capítulo 5 de Gálatas, versículos 19 al 21, dice así, en el 19, manifiestas son las obras de ¿qué? ¿Cómo andan ellos? Andan en la carne, andan en la carne. Andan en la carne. Me acuerdo de una persona que según él quería liberar a una joven, según él, pero la quería liberar en un cuarto y él solo, con ella. Como en un cuarto y él solo con ella, sola también. El Señor no hizo eso, sí. Siempre llevaba a sus discípulos o a la papá o mamá. Pero se creía según muy espiritual. Hermanos, cuando anda uno en la carne, manifiestas son las obras de la carne. Y vamos a ver qué son las obras de la carne. Ya las hemos visto, pero vamos a verlas otra vez. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa con ellos? Son falsos, hermanos, son falsos. Ellos no van a heredar el reino de Dios por cómo andan. Practican todas esas cosas, no heredarán el reino de Dios. Pero el creyente en Cristo, hermanos, lo podemos ver en el 22. ¿Cómo se manifiesta uno que verdaderamente cree en el Señor Jesucristo? Se manifiesta por el fruto, no por las obras. Se manifiesta por el fruto que da como creyente. Eso es lo que lo hace que se vea qué es o quién es. ¿Quién es? Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que lo condene a usted. ¿Por qué? Porque anda bien, anda en el Espíritu, no anda en la carne. Y cuando andamos así podemos conocer quién anda en el Espíritu y quién anda en la carne. Porque siempre el que anda en la carne se va a inclinar por la carne. Si no es celoso, es adúltero. Si no es adúltero,